6:02 en el gobierno de la tarde. Aquí inicia la hora de don Álvaro. Buenas tardes y adelante, don Álvaro. Gracias. Buenas tardes, Roberto Díaz. Buenas tardes, Iluminada Muñoz. Estos dos brillantes profesionales son los que hacen posible este programa desde los estudios de la Z. Así que ya lo saben ustedes, amigos oyentes. Entonces, sin perder más tiempo, el tiempo lo pierdo yo, no ustedes. Vamos a pasar a las llamadas. ¿No es así, Roberto Díaz? Exactamente, don Álvaro. De inmediato activamos las líneas disponibles para nuestros oyentes para que puedan realizar sus preguntas en esta tarde a través del 809-732-0101, 809-221-0101. Recuerden que las llamadas internacionales a través del 855-221-0101. Buenas tardes y adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, del municipio de Consuelo. Don Álvaro, usted tenía que comenzar hoy con el himno nacional. Y amanecemos hoy. No me diga cómo debe la emisora, la principal emisora de la historia radial, el medio de prensa más importante de la historia dominicana, cómo ha debido comenzar un programa de manera particular. Además, ¿cuál sería el motivo? ¿Es día de Duarte, día de Sánchez, no, día de Mella, día del padre de la patria, Gregorio Luperón? Nada de eso, de manera que usted está desfasado. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes. Adelante. Álvaro, ¿quién fue Salvador Pitaluga Nivar? Pitaluga Nivar, mi amigo Salvador, uno de los mejores periodistas que ha tenido este país, que tuvo éxitos escribiendo, dirigiendo periódicos, dirigiendo revistas, ¿verdad? Y actuando en radio y televisión. Incluso se hizo famoso, por decirlo así, en aquel enfrentamiento de Juan Bosch con el padre Láutico García, el sacerdote jesuita, aquella polémica, aquel encontronazo, vamos a decirlo así, porque había dicho el padre Láutico, un jesuita brillante, que don Juan era comunista, y entonces don Juan provocó ese intercambio para demostrar que él no era comunista, y eso pasó 3 días antes de las elecciones, y el moderador del programa, la tercera persona dentro del espacio, fue Salvador Pitaluga, un periodista brillante, por demás abogado. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, don Álvaro, salud para usted. Las que están hablando de la causal. No, tiene que pararse, quédese fijo en un lugar para poderle escuchar porque se está cortando la llamada. Vamos a ver, ¿cuál es su pregunta? Sí, la pregunta va a don Álvaro, que si el aborto, lo que apoyan esas 3 causales, no serán más criminales que Hitler. No haga ese tipo de comparación. Hitler, usted no lo puede comparar con nadie. Un monstruo de esa mala natura, ¿verdad? Puede usted compararlo. La oposición a las 3 causales procede de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. De ahí es que procede fundamentalmente. Entonces, ¿qué quiere usted? Comparar esa posición de mi iglesia con las actuaciones de Hitler, que no creía, no solo no creía en Dios, sino que no creía en ninguna iglesia, en ninguna religión. De manera que volteé la página. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. No se entiende. Me voy con esta. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, adelante. Desde el Manguito. Sí. La pregunta para don Álvaro, el toque de queda de esta hora, ¿qué tiempo duró gobernando este país el doctor
Guzmán. Usted dice Silvestre Antonio Guzmán Fernández, Sí. que no doctor porque no era médico, era un hombre dedicado al campo, ¿verdad? Fue ministro de Agricultura en el gobierno constitucional de Juan Bosch y después ganó limpiamente, ampliamente el próximo proceso electoral y fue presidente de la República. Desgraciadamente cayó en una fuerte depresión y se suicidó. Pero cuando usted dice el doctor Guzmán Fernández, usted está cayendo en una equivocación que puede provocar que los demás también se equivoquen. Saludos, buenas tardes y adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, Roberto, felicidades. Don Álvaro, mucha salud. Quiero preguntarle a don Álvaro que si el cacique Enriquillo se alfabetizó y por qué él se rebeló contra los españoles. El genocidio que se estaba cometiendo, por los crímenes de los invasores, por el asesinato de tantos, no solo caudillos, sino elementos en sentido general. Por eso se rebeló, por eso se alzó y se convirtió, hay que decirlo, en el primer rebelde de América Latina, en el primer hombre de América Latina que se fue a las montañas a combatir a los genocidas, a los criminales, a los malvados. Saludos, buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, muy buenas tardes. Saludos. En el día de ayer estaban hablando sobre piratas y me quedé preguntando a ver si aquí en Dominicana hubo asentamientos de piratas. Sí, claro que sí. Es que era una lucha de los imperios con la piratería. Cada uno tenía su equipo de piratas. Por ejemplo, se habla de Drake, Sir Francis Drake. Sir, sin embargo, ¿qué era? Era un saqueador, era un estuprador, era un violador, era un delincuente, ¿verdad? Pero estaba en los mares y en los territorios no ocupados todavía, saqueándolos, ¿verdad? O sea que cada imperio, cada poder tenía muchas cosas. Una de ellas es que tenían sus propios piratas. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes. Una pregunta para don Álvaro. Adelante. Don Álvaro, ¿alguna vez un presidente norteamericano en ejercicio ha visitado República Dominicana? No, yo no recuerdo eso, no. Ningún presidente de Estados Unidos, porque fíjese, cuando Bosch se juramentó, aquí tuvo Lyndon Baines Johnson, ¿verdad? Que después fue presidente de Estados Unidos, después del asesinato del presidente Kennedy. Pero él vino representando al presidente Kennedy a esa juramentación. O sea, presencia de un presidente activo de Estados Unidos en República Dominicana, no lo veo en mi bola de cristal. Saludos, buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro. Don Álvaro, pero usted no puede limitar su participación a preguntas, usted tiene que... Adelante, su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, don Álvaro. ¿Se podrá comparar a Eduardo Brito con Pavarotti? No, son cosas diferentes. Lo primero es que Pavarotti, Giuseppe Pavarotti, el divo italiano, ¿verdad?, era tenor. Nuestro Eduardo Brito, el grande, el más grande artista dominicano de todos los tiempos y uno de los más importantes de la historia musical hispanoamericana, era barítono, no tenor. Ahí está la gran diferencia. Además, Pavarotti tuvo la suerte de brillar en escenarios en los que no participó, no le dieron oportunidad a Eduardo Brito. Ahí está, entre otras, la gran diferencia. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro.
Sí, buenas tardes. ¿Me puede decir en qué año fue que vino el Papa aquí en la República? El Papa vino 3 veces a República Dominicana. O sea, se refiere a Juan Pablo, el gran Papa que fue herido de muerte y logró salvarse. Un tiroteo en el campus del Vaticano, ¿verdad? Vino 3 veces. Habría que buscar la fecha de su primera visita a la República Dominicana. Aquí inclusive ofició una misa. Ese fue el gran Carol Wojtyła. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes, Dios bendiga. Quiero hacer una pregunta a don Álvaro. Sí, por si acaso, ¿qué significa el apellido Ramírez y de dónde viene ese apellido? Imagínese usted un apellido que lo llevan tantos distinguidos y queridos dominicanos, y usted quiere que se busque de dónde viene, de dónde procede. Bueno, eso es prácticamente imposible y además innecesario. ¿A quién le interesa? ¿A quién le importa como pregunta y respuesta saber de dónde viene tal o cual apellido? Esa es una manera de perder el tiempo y parece que a usted le gusta eso. Buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro. Álvaro, ¿dónde nace en República Dominicana la masonería dominicana y con quién? La masonería nace en el siglo XIX. La masonería, la principal, si mal no recuerdo, la de la Logia Cuna de América, ahí en la calle José Reyes, casi esquina Las Mercedes, ¿verdad? Hicieron un gran trabajo y lo siguen haciendo todavía, un gran trabajo en beneficio del pueblo dominicano, en beneficio no solo en términos religiosos, sino también sociales, políticos, económicos, etcétera. Un gran trabajo que comenzó hace 2 siglos. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes. Felicidades para don Álvaro y para hacer una pregunta. A ver si Fernando Arturo de Meriño fue un buen presidente y por qué en su provincia tiene ni una calle con su nombre. Monseñor Meriño, presidente, 1880-1882, fue presidente de la República, ¿verdad? Antes había desempeñado elevadas posiciones. Ahí nombró a Lilis, fue el primer cargo del general Ulises Heró, lo nombró ministro de Interior, y muchas decisiones que tomó el Monseñor fueron llevadas a cabo con toda la fuerza del mundo por Ulises Heró, que no era una pendejadita. De manera que sí, fue presidente de la República 2 años y renunció. Última de esta ronda. Buenas tardes y adelante con su pregunta, don Álvaro. Saludos, buenas. Me gustaría saber qué hay de cierto de que a los nazis solamente le faltaba invadir la capital de Stalingrado y qué papel desempeñó el tirador Vasily Zaitsev. Stalingrado no era capital. La importancia que le daban los nazis, que específicamente le daba Hitler, es porque llevaba el nombre del principal adversario de los nazis, o sea, Stalin. La ciudad esa, muy importante ciudad, de un gran desarrollo, y ha seguido así. Se debe al hecho de que Stalingrad, o sea, la ciudad de Stalin, eso querían ocuparlo, dominar ahí y decir, bueno, miren, hasta la ciudad que lleva el nombre del líder de ustedes, la hemos conquistado, Stalingrad.
Don Álvaro, con esta respuesta nos vamos a una pausa. Al regreso continuaremos recibiendo las llamadas del público, las preguntas que realizan nuestros oyentes en este espacio. Llévatelo, Francis.